Las alarmas sonaron en toda la colonia de New Haven. Hombres y mujeres corrían por las calles polvorientas cargando a sus hijos y cualquier pertenencia que pudieran agarrar. Sobre ellos, el cielo brillaba con la luz de naves alienígenas. Jake Morrison permanecía en el centro de mando de la estación de defensa terrestre, observando los informes que llegaban del otro lado del borde exterior. Sus manos agarraban la mesa de metal con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Otra colonia moría. Otro grupo de inocentes estaba siendo asesinado por criaturas que se llamaban a sí mismas civilizadas. ¿Cuántos esta vez?, preguntó Morrison al joven oficial. A su lado. 3000 muertos confirmados, señor. Quizás más. Los Cepreons atacaron el asentamiento principal con bombas de plasma. No quedó nada más que vidrio y ceniza. Morrison cerró los ojos. 3000 nombres más para añadir a la creciente lista. 3000 familias más destruidas porque los lagartos alienígenas pensaron que los humanos eran demasiado débiles para defenderse. Durante 3 años, la Confederación Cepran había estado rompiendo el tratado de paz firmado con la Tierra. Atacaban colonias mineras humanas en el sector Kepler casi todos los meses. Afirmaban que los ataques eran legales porque los humanos robaban recursos del espacio en disputa, pero el espacio no estaba en disputa. El tratado claramente otorgaba esos mundos a la humanidad. Los ceprianos tenían 4 brazos, piel grisácea, cubiertos de escamas y ojos amarillos que parecían no parpadear nunca. Eran más altos que los humanos y les gustaba recordárselo a todos. Sus naves eran más rápidas que las naves humanas. Sus armas eran más avanzadas. Llevaban 1000 años viajando entre estrellas, mientras que los humanos solo 200. Pero cometieron un error. Pensaron que ser más viejos y fuertes significaba que eran más inteligentes. Morrison se acercó a la ventana y miró las estrellas. En algún lugar, el almirante Paul Grant preparaba la quinta flota para la partida. Las naves se habían estado reuniendo en secreto durante meses, ocultas en los campos de asteroides del sistema Vega. La nueva tecnología de sigilo los hizo invisibles para Ceprien. Sensores, era hora de aprovechar todas las ventajas que la humanidad había ganado con sangre y sacrificio. Señor, dijo el joven oficial, la nave de transporte está lista para partir. ¿Seguro que quiere hacer esto? Morrison se apartó de la ventana. Oficial Collins, ¿tiene familia en las colonias del borde exterior? Sí, señor. Mi hermana y sus hijos viven en la puerta del Titán. Entonces sabe por qué tengo que hacer esto. Los Ceprons creen que tenemos demasiado miedo para luchar. Creen que seguiremos hablando y rogando mientras asesinan a nuestra gente. Es hora de mostrarles lo que sucede cuando se presiona demasiado a los humanos. La UHS Retribution no era como otras naves diplomáticas. La mayoría de las naves de embajadores eran blancas e impecables, con cómodas habitaciones y elegantes salas de reuniones. La Retribution era gris oscuro, con un grueso blindaje y sistemas de armas capaces de destruir una luna pequeña. Había sido construida durante las guerras Centuri. Cuando la humanidad comprendió que a veces la paz solo se lograba con una potencia de fuego superior, Morrison subió a la nave con un único maletín negro. Dentro estaban los nombres y fotos de todas las personas asesinadas. En los ataques ceprianos, había memorizado cada rostro, cada familia. Cuando hablaba con el Consejo Alienígena, hablaba por los muertos. La capitana Lisa Hart lo recibió en la esclusa. Era veterana de 3 guerras interestelares y tenía cicatrices en las manos por el combate cuerpo a cuerpo con soldados alienígenas. Su tripulación la respetaba porque nunca les pedía nada que ella no hiciera. Embajador, estamos listos para partir. La quinta flota ya está posicionada alrededor de Cepr Prime. El almirante Grant informa que todos los sistemas están listos. Morrison asintió. ¿Cuánto falta para que lleguemos? 18 horas a máxima velocidad. Los ceprones nos detectarán en unas 6 horas. Tendrán tiempo para preparar su teatro diplomático habitual. Que se preparen. Esta vez no les servirá de nada. El viaje a Zefrime le dio a Morrison tiempo para reflexionar. Había sido diplomático durante 20 años, siempre intentando resolver problemas con palabras en lugar de armas. Creía que los seres inteligentes podían encontrar soluciones pacíficas a sus conflictos. Los cepranos le habían enseñado que algunas especies solo entendían la fuerza. Los primeros ataques fueron pequeños. Unas cuantas naves mineras destruidas en zonas remotas. El gobierno ceprino alegó que fueron accidentes o obra de piratas. Los diplomáticos terrestres aceptaron estas explicaciones porque querían creer en la paz. Luego,
Los ataques se intensificaron. Estaciones mineras enteras fueron destruidas. Cientos de personas murieron. Los cepranos afirmaron que se trataba de acciones defensivas contra la expansión humana ilegal. Los diplomáticos terrestres presentaron quejas formales y solicitaron investigaciones. Las quejas fueron ignoradas. Las investigaciones nunca se llevaron a cabo. Murió más gente. Finalmente, los zapianos comenzaron a atacar colonias directamente. Bombardearon zonas residenciales, escuelas y hospitales. Mataron a familias que habían vivido pacíficamente en esos mundos durante generaciones. Cuando los embajadores de la Tierra exigieron explicaciones, los Cepran se rieron y dijeron: los humanos debían abandonar el sector si no podían protegerse. Fue entonces cuando el gobierno de la Tierra decidió enviar a un diplomático diferente. Dot Morrison se había ofrecido como voluntario para la misión porque estaba cansado de ver morir a gente buena mientras los extraterrestres jugaban con las vidas humanas. Había pasado meses estudiando la cultura cepriana, aprendiendo su idioma y comprendiendo su psicología. Sabía exactamente qué tipo de mensaje llamaría su atención. Los ceprianos respetaban la fuerza por encima de todo. Habían conquistado a docenas de especies más débiles y las habían obligado a servir a la Confederación. Creían que la fuerza dictaba la ley y que los fuertes tenían el derecho natural de gobernar a los débiles. Morrison iba a demostrarles que los humanos no eran débiles. 6 horas antes de llegar a Cepr Prime, los sensores de la nave detectaron movimiento. Las naves de guerra ceprianas estaban tomando posiciones alrededor de su mundo natal. Los extraterrestres estaban movilizando su flota, probablemente esperando intimidar al diplomático humano con una demostración de fuerza. El capitán Hart llegó a la cabina de Morrison con los informes de los sensores. Tienen 47 naves en formación defensiva. Nuestra inteligencia indica que representa aproximadamente la mitad de su flota. El resto probablemente esté disperso por su territorio. Morrison estudió la pantalla táctica. ¿Alguna señal de que hayan detectado nuestra flota? Ninguna. Señor, las naves del almirante Grant siguen siendo invisibles a sus sensores. Los cepranos creen que viene solo. Morrison sonrió con tristeza. Perfecto. El miedo es más efectivo cuando llega por sorpresa. La última hora del viaje transcurrió en un tenso silencio. Morrison revisó sus notas por última vez y las guardó en su maletín. Se puso su uniforme diplomático formal, negro con ribetes plateados, y se prendió la insignia de embajador en el pecho. Cuando la nave Retribución de la UHS descendió del hiperespacio sobre Cepr Prime, Morrison estaba listo para entregar el mensaje final de la humanidad a la especie que había asesinado a tanta gente inocente. El tiempo de hablar había terminado. El tiempo de la justicia había comenzado. La Cámara del Alto Consejo en Cepr Prime fue construida para que los visitantes se sintieran pequeños y atemorizados. Las paredes eran de cristal azul que se extendía hacia el techo como un relámpago congelado. Extrañas luces se movían a través del cristal, proyectando sombras que parecían observar a cualquiera que entrara. El suelo era de piedra negra pulida que lo reflejaba todo como un espejo oscuro. El alto consejero Bexar estaba sentado en el trono más alto, mirando hacia el espacio vacío donde los diplomáticos humanos solían pararse y suplicar clemencia. Tenía los antebrazos cruzados sobre el pecho y sus ojos amarillos brillaban de satisfacción. A su alrededor, otros 20 consejeros estaban sentados en sus propias sillas, todos observando la entrada principal con diversión. Bexar había visto a muchos diplomáticos humanos a lo largo de los años. Todos eran iguales. Llegaban con sus voces suaves y sus papeles inútiles, hablando de paz y entendimiento. Vestían ropas elegantes y llevaban maletines caros llenos de documentos que no significaban nada. Siempre se marchaban con menos de lo que buscaban. Hoy no sería diferente. Los humanos habían enviado a otro diplomático para quejarse de las recientes acciones militares en el sector Kepler. Vestar escucharía sus protestas, haría promesas sin sentido y los despediría sin nada. Entonces, los ataques a las colonias humanas continuarían hasta que los débiles mamíferos abandonaran el sector por completo. «Hola», dijo el consejero, el oficial de comunicaciones de la Cámara, un joven cepriano de brillantes escamas verdes. «La nave humana ha llegado. Solicitan audiencia inmediata con el Consejo en pleno». La boca de Bexar se curvó en lo que los humanos podrían confundir con una sonrisa. ¿Qué esperen? Que se queden en la cámara exterior durante 2 horas. Quiero que entiendan cuál es su lugar antes de entrar. Señor, hay algo inusual en esta delegación. Rechazaron nuestra oferta de una flota de escolta. También rechazan los honores ceremoniales.
El embajador humano dice que viene con las condiciones finales. La diversión del consejero se atenuó ligeramente. ¿Condiciones finales? ¿Qué podrían ofrecer los humanos que se considerara definitivo? No tenían poder militar en este sector. Su flota de batalla más cercana estaba a 3 semanas de distancia a toda velocidad. Los humanos estaban solos e indefensos. Términos finales. Vestar rió, un sonido como de cristales rotos que resonó en la cámara de cristal. ¿Qué clase de términos finales puede ofrecer una especie derrotada? Tráiganlos. Quiero escuchar qué patética oferta han hecho. Las enormes puertas de la Cámara del Consejo se abrieron con un profundo estruendo. Normalmente, los diplomáticos humanos entraban lentamente, mirando nerviosamente la imponente arquitectura. Caminaban con cuidado por el suelo pulido. Sus pasos resonaban en el vasto espacio. Esta vez era diferente. El embajador Jake Morrison entró en la cámara como si fuera suya. Caminaba con pasos firmes y seguros que resonaban claramente en el silencio. Vestía un sencillo uniforme negro sin condecoraciones, excepto una insignia plateada en el pecho. Llevaba el pelo canoso corto y sus ojos azules miraban directamente a H. El alto consejero Bexar, sin mostrar ningún signo de miedo ni respeto. Dot. Detrás de Morrison venían 2 soldados humanos con armadura de batalla completa. Sus rostros estaban ocultos tras cascos oscuros y portaban armas que parecían mucho más avanzadas que cualquier cosa que los ceprianos hubieran visto antes. Los soldados tomaron posiciones a ambos lados de Morrison y permanecieron completamente inmóviles. La sala del consejo quedó en silencio. Así no era como se suponía que debían comportarse los diplomáticos humanos. Se suponía que debían estar nerviosos y disculparse. Se suponía que debían inclinarse y pedir permiso para hablar. Morrison se detuvo en el centro de la sala y miró a Bexar. Cuando habló, su voz era clara y fuerte, y se oía fácilmente a través del vasto espacio sin amplificación. Hola, consejero Bexar. Soy el embajador Jake Morrison. Represento al gobierno de la Tierra Unida y a la Alianza Colonial Terrana. Vengo con los términos finales para la Confederación Cepriana. Bexar se inclinó hacia adelante en su trono. Este humano era diferente a los demás. Había algo peligroso en él, algo que hizo que los demás consejeros se revolvieran incómodos en sus asientos. Embajador Morrison, dijo Bexar, con la voz impregnada de falsa cortesía. Bienvenido a Zephyr Prime. Espero que su viaje haya sido agradable. Entiendo que desea hablar sobre los recientes malentendidos en el sector Kepler. La expresión de Morrison permaneció inalterada. No hay malentendidos, alto consejero, solo violaciones de los acuerdos de paz del borde exterior. Su confederación ha roto el tratado 847 veces en los últimos 3 años. La precisión de la cifra provocó un escalofrío en la Cámara. La mayoría de los diplomáticos humanos hablaban en términos generales sobre problemas y preocupaciones. Este había contado cada una de las violaciones. El embajador dijo que la consejera Zixera, una cepriana con escamas plateadas, era la consejera. Seguramente comprende que el sector Kepler contiene recursos vitales para la supervivencia de nuestra confederación. Las colonias humanas se establecieron ilegalmente en un espacio en disputa. Morrison se giró para mirarla directamente. Consejero Cisara, tengo una copia del tratado que su gobierno firmó hace 3 años. El artículo 7 establece claramente que la Confederación Ceprian reconoce la soberanía humana sobre todos los mundos del sector Kepler. A cambio, la Tierra otorgó derechos comerciales exclusivos sobre los depósitos de tierras raras en el sistema Vega. No hay ninguna controversia sobre este acuerdo. Metió la mano en su chaqueta y sacó un bloc de datos. Con unos rápidos movimientos, activó una pantalla holográfica que apareció sobre el suelo de la cámara. La imagen mostraba el documento oficial del tratado con todas las firmas y sellos de ambos gobiernos. Cada ataque a las colonias humanas ha sido una violación directa de este acuerdo. Cada muerte de civiles ha sido un acto de guerra contra el gobierno de la Tierra. Estoy aquí para informarle que la paciencia de la humanidad ha llegado a su fin. Bexar sintió una punzada de inquietud en el estómago. Este humano no se comportaba como un suplicante derrotado. Actuaba como alguien que tenía todas las cartas en un juego peligroso. ¿Cuáles son exactamente esos términos finales de los que hablas?, preguntó Bexar. Intentando mantener un tono seguro, Morrison desactivó la pantalla holográfica y guardó su tableta de datos. Retirada completa de todas las fuerzas ceprianas del sector Kepler en 72 horas estándar. Pago de 5.000 millones de créditos en reparaciones a las familias de los caídos en sus ataques.
Rendición de todos los comandantes militares involucrados en ataques contra objetivos civiles para ser juzgados bajo la ley interespecies. La cámara estalló en voces furiosas. Los consejeros silbaron y chillaron indignados. Varios se levantaron de sus sillas. Por lo tanto, gesticulaban con los brazos salvajemente mientras gritaban protestas en su lengua materna. Bexar levantó una mano pidiendo silencio. La cámara se quedó en silencio lentamente, aunque la ira seguía visible en todos los rostros. Embajador Morrison, dijo Bexar, con una voz fría y amenazante. Esos términos son completamente inaceptables. La Confederación Cepriana jamás se someterá a las exigencias humanas. Somos la potencia dominante en este sector. Está solo y lejos de casa. Morrison sonrió, pero no había calidez en su expresión. Alto consejero, creo que malinterpretas la situación. La humanidad no te pide su obediencia. Te estamos informando de las consecuencias de tus actos. ¿Y cuáles podrían ser? Bexar se burló. Morrison miró su reloj. Tiene 71 horas y 43 minutos para decidir. Te sugiero que elijas sabiamente. La amenaza flotaba en el aire como una espada a punto de caer. Por primera vez en décadas, el alto consejero Bexar sintió verdadero miedo. Morrison metió la mano en su maletín negro y sacó un pequeño dispositivo. Lo colocó en el suelo pulido y presionó un botón. El dispositivo cobró vida con un zumbido, creando una pantalla holográfica que llenó todo el centro de la cámara. Aparecieron imágenes en el aire sobre los miembros del Consejo. Fotos de colonias destruidas, edificios en llamas y parques infantiles vacíos donde solían jugar los niños. Las imágenes eran claras y detalladas, mostrando la destrucción desde todos los ángulos. Colonia New Haven, dijo Morrison, su voz se oía con claridad en la cámara silenciosa. Población, 2.847 civiles destruidos por el bombardeo de plasma cepriano el 15 de marzo. Ningún objetivo militar presente. La pantalla holográfica mostraba la colonia antes del ataque. Pequeñas casas con jardines, una escuela con niños jugando al aire libre, un hospital con una cruz roja en el tejado. Luego, la imagen cambió para mostrar el mismo lugar después de que las naves ceprinas terminaran su trabajo. No quedaba nada más que metal retorcido y un cráter de cristal. El alto consejero Bexar se removió incómodo en su trono. Embajador, esas instalaciones se estaban utilizando para apoyar operaciones mineras ilegales. Eran objetivos militares legítimos. Morrison no miró a Bexar. En cambio, presionó otro botón en su dispositivo. Aparecieron nuevas imágenes que mostraban los rostros de los muertos, hombres, mujeres, niños y ancianos. Cada rostro era claro y detallado, con un nombre y una edad escritos debajo. Sarah Johnson, de 6 años, asesinada mientras jugaba en su patio trasero. Robert Mees, de 73 años, asesinado mientras cuidaba su jardín. Mary Collins, de 32 años, asesinada mientras enseñaba matemáticas a sus alumnos. Los rostros seguían apareciendo uno tras otro. La cámara quedó en completo silencio, salvo por la voz de Morrison leyendo los nombres. Algunos de los consejeros más jóvenes apartaron la vista de las imágenes, pero Morrison continuó hablando. Estos no son soldados, alto consejero. No son mineros ni ingenieros. Son familias que vinieron al borde exterior para construir nuevas vidas. Sus naves los asesinaron en sus hogares. La consejera Zixara se levantó de su silla. Embajadora, la guerra siempre causa bajas. Los humanos eligieron asentarse en territorio disputado. Aceptaron los riesgos. Morrison finalmente la miró. Consejero, tengo algo que mostrarle. Presionó otro botón y la pantalla holográfica cambió de nuevo. Esta vez mostró un documento cubierto de sellos y firmas oficiales. La escritura estaba en idiomas humanos y ceprianos. Este es el tratado original firmado por su gobierno hace 3 años. El artículo 7, sección 3, establece que la Confederación Ceprian reconoce la completa soberanía humana sobre todos los mundos del sector Kepler. Su firma está en este documento, alto consejero. Bexar tiene 4 brazos apretados en los reposabrazos de su trono. Los tratados pueden renegociarse cuando las circunstancias cambian. No mediante el asesinato de inocentes, respondió Morrison. El tratado también especifica el proceso legal para la renegociación. Requiere notificación formal, conferencias diplomáticas y acuerdo mutuo. Su gobierno no ha hecho nada de esto. Morrison presionó el dispositivo de nuevo.
La pantalla mostró un mapa del sector Kepler, con puntos rojos que marcaban cada ataque. Había cientos de ellos dispersos en docenas de mundos. 847 ataques separados contra objetivos civiles. 15.234 muertes confirmadas. La víctima más joven tenía 3 años. El mayor tenía 91 años. Sus naves han violado todos los principios de la guerra civilizada. Los puntos rojos del mapa comenzaron a parpadear en secuencia, mostrando la cronología de los ataques. Comenzaron pequeños y dispersos, luego se hicieron más grandes y frecuentes. El patrón era claro. Los cepranos habían estado probando las respuestas humanas, volviéndose más audaces con cada ataque exitoso. Pensaron que no responderíamos, continuó Morrison. Creen que los humanos eran demasiado débiles, demasiado distantes, demasiado pacíficos para detenerlos. Se equivocaron. El consejero Teore, un anciano cepriano con escamas azul oscuro, se inclinó hacia adelante en su silla. Embajador, ¿qué respuesta podría dar su especie? Su flota de batalla más cercana está a semanas de este sector. No tienen presencia militar aquí. Morrison volvió a sonreír, y esta vez había algo verdaderamente aterrador en su expresión. Consejero, tiene razón en que nuestra flota de batalla oficial más cercana está muy lejos. Pero ha cometido un grave error sobre nuestras capacidades. Presionó el dispositivo una vez más. La pantalla holográfica cambió para mostrar una imagen en tiempo real del espacio alrededor de Cepr Prime. La imagen fue tomada desde una gran altura sobre el planeta, mostrando el área orbital donde estaba posicionada la flota de defensa cepriana. Sus 47 naves están en formación indefensa alrededor de su mundo natal. Sus comandantes creen que los están protegiendo de una sola nave diplomática. Se equivocan. La imagen comenzó a cambiar. Aparecieron nuevos contactos en la pantalla, mostrando señales de naves que no habían estado allí momentos antes. Las señales eran humanas y había muchas. 37 naves de la quinta flota bajo el mando del almirante Paul Grant. Han estado y mantuvieron su posición durante 6 horas usando tecnología de sigilo avanzada para permanecer ocultos a sus sensores. La cámara estalló en caos. Los consejeros se gritaban en su lengua materna, mientras otros exigían explicaciones a sus asesores militares. Las luces de advertencia comenzaron a parpadear por toda la cámara cuando los sistemas de defensa del planeta detectaron la flota humana. Vestar se levantó de su trono, con sus ojos amarillos encendidos de furia. Esto es un acto de guerra. No pueden amenazar el mundo natal de la Confederación Ceprian. Morrison mantuvo la calma mientras los alienígenas entraban en pánico a su alrededor. Alto consejero, no estoy amenazando con nada. Simplemente les estoy mostrando las consecuencias de sus acciones. Durante 3 años, han asesinado a nuestra gente. Han roto sus tratados. Han ignorado nuestras protestas diplomáticas. Ahora, enfrentarán la respuesta. Su flota no puede igualar nuestras defensas. Vexar grunó. Tenemos plataformas de armas orbitales, sistemas de defensa terrestres y la tecnología militar más avanzada del sector. Morrison presionó su dispositivo de nuevo. La pantalla mostró escaneos detallados de los sistemas de defensa Ceprian. Cada plataforma de armas, cada estación de defensa, cada instalación militar estaba marcada y etiquetada. Los escaneos eran increíblemente detallados, mostrando las especificaciones y capacidades exactas de cada sistema. Su red de defensa orbital cuenta con 43 plataformas de armas armadas con cañones de plasma y sistemas de misiles. Sus instalaciones terrestres incluyen 12 importantes bases militares con generadores de escudos y armas antinave. Su tecnología está aproximadamente 15 años por detrás de los estándares humanos actuales. La precisión de la información asombró a los consejeros. Los humanos, de alguna manera, habían obtenido información completa sobre sus sistemas militares más secretos. ¿Cómo obtuvieron esta información?, exigió Cisara. Los hemos estado observando durante 3 años. Morrison respondió. Cada vez que atacaban nuestras colonias, aprendíamos más sobre sus capacidades. Cada vez que ignoraban nuestras protestas, nos preparábamos para este momento. Nos enseñaron que el único lenguaje que entienden es el de la fuerza superior. La pantalla cambió una última vez, mostrando la situación táctica actual. La flota humana se había desplazado a posiciones de ataque alrededor del planeta. Las naves cepranas estaban superadas en número y armamento, completamente sorprendidas. El almirante Grant ha sido autorizado a utilizar cualquier medio necesario para imponer el cumplimiento de nuestras condiciones finales. Morrison dijo, sus 72 horas comenzaron en ese momento.
Entré en esta cámara. Les sugiero que aprovechen el tiempo sabiamente. Las luces de advertencia seguían parpadeando mientras la realidad de la situación se asimilaba. Los cazadores se habían convertido en presas. Los cepranos, que habían pasado 3 años aterrorizando colonias humanas, ahora se encontraban frente a todo el poderío militar de una tierra enardecida. Por primera vez en su historia, la Confederación Cepran tenía miedo. Las sirenas de alarma resonaron por Cepr Prime, a través de las paredes de cristal de la Cámara del Consejo. Las luces rojas de advertencia brillaban en todas direcciones. Oficiales militares corrían por los pasillos exteriores, gritando órdenes en su lengua materna. Los sistemas de defensa del planeta finalmente habían detectado lo que había estado oculto en su espacio durante horas. El alto consejero Dot Bexar presionó un botón de comunicación en su trono. Comandante de flota Keelk, informe su estado inmediatamente. La voz que respondió estaba llena de miedo y confusión. Alto consejero, estamos rodeados. Naves humanas aparecieron de la nada. Nuestros sensores muestran 37 naves enemigas en ataque. Formación. Tienen armas apuntando a todas nuestras naves y plataformas de defensa. El rostro escamoso de Bexar palideció. Eso es imposible. Nuestros sensores de espacio profundo habrían detectado cualquier movimiento de la flota hace días. Señor, nuestros operadores de sensores dicen lo mismo. Las naves humanas eran completamente invisibles hasta que decidieron rebelarse. Nunca habíamos visto tecnología de sigilo tan avanzada. Morrison permaneció tranquilo en el centro del caos. Sus 2 guardias marinos seguían inmóviles a su lado. Mientras los consejeros ceprianos entraban en pánico y se gritaban, el embajador humano miró su reloj y esperó. El comandante de flota Bexar continuó. ¿Cuál es su evaluación táctica? Podemos defender el planeta natal. Hubo una larga pausa antes de que Celik respondiera. Hola, consejera. Debo ser sincera. Nos superan en número y armamento. Nuestras naves están en posiciones defensivas alrededor del planeta, pero las suyas están en perfecta formación de ataque. Nos pillaron completamente desprevenidos. Si empieza la lucha, perderemos. Las palabras resonaron en la sala del consejo como un golpe físico. Varios consejeros se hundieron en sus sillas, con los antebrazos temblando de la conmoción. La poderosa Confederación Zefriana. Gobernantes de docenas de mundos estaban indefensos ante una flota humana que había surgido de la nada. La consejera Zixara se puso de pie, sus escamas plateadas reflejaban las luces de advertencia. Embajadora Morrison, no puede esperar en serio que nos rindamos a sus exigencias. La Confederación Cepriana nunca se ha doblegado ante ninguna otra especie. Preferiríamos morir luchando antes que someternos a la autoridad humana. Morrison la miró con lo que podría haber sido lástima. Consejera. Entiendo su orgullo, pero el orgullo no protegerá a su gente de lo que suceda después. Déjame mostrarte algo que podría hacerte cambiar de opinión. Volvió a presionar su dispositivo. La pantalla holográfica mostraba un mapa del espacio zafriano con todos sus mundos principales marcados en azul. Mientras observaban, los puntos azules comenzaron a cambiar a rojo uno a uno. Tu mundo colonial de Nexus 7, Mor. Dijo Rison. Actualmente rodeado por naves de la séptima flota. Población, 4 millones de civiles. El punto rojo pulsó amenazantemente en la pantalla. Su mundo industrial, Sigma Fouri, actualmente bajo vigilancia de la tercera flota. Población, 12 millones de trabajadores y sus familias. Apareció otro punto rojo, y luego otro. Su mundo agrícola, Green Valley. Sus estaciones mineras en el cinturón exterior, sus centros comerciales en los sistemas centrales. Todos los mundos importantes de su confederación están actualmente bajo vigilancia de fuerzas militares humanas. La pantalla mostró el verdadero alcance de la operación humana. No se trataba de una sola flota alrededor de Cepr Prime. Era una acción coordinada que involucraba a múltiples flotas posicionadas por todo el espacio cepriano. Los humanos lo habían planeado hasta el último detalle. Imposible, susurró el consejero Teore. Habríamos detectado movimientos de flota tan masivos. Nuestras redes de inteligencia nos habrían advertido. Morrison sonrió con tristeza. Sus redes de inteligencia han estado comprometidas durante más de un año. Cada mensaje que enviaste, cada plan que elaboraste, cada movimiento militar que ordenaste, lo supimos antes que tus propios comandantes. La revelación provocó otra ola de conmoción en la cámara. Los Cepruns creían que sus comunicaciones eran seguras, que su plan era secreto.
Se habían equivocado en todo. El almirante Grant ha estado coordinando con los comandantes de flota en todo el espacio humano, continuó Morrison. En el momento en que entré en esta cámara, comenzó la operación. Todas las flotas humanas de la galaxia recibieron las mismas órdenes. Rodee los recursos militares ceprianos y prepárese para la acción inmediata. Vestar se esforzó por mantener la compostura. Incluso si lo que dices es cierto, las demás especies de este sector no te permitirán destruir una civilización entera. Nuestros aliados vendrán en nuestra defensa. Morrison volvió a presionar el dispositivo. La pantalla mostraba una serie de documentos oficiales, cada uno con los sellos de diferentes gobiernos alienígenas. La República Altariana firmó ayer un pacto de no agresión con la Tierra. No interferirán en las operaciones militares humanas contra la Confederación Cepriana. El primer documento mostraba las firmas de diplomáticos terrestres y funcionarios alarianos. La fecha era de menos de 24 horas. El sindicato Sigma Draconus ha congelado todos los activos financieros de CEPR a la espera de la investigación de crímenes de guerra. También han cerrado sus fronteras a todas las naves ceprianas. Apareció un segundo documento que muestra la cancelación de acuerdos comerciales y la incautación de cuentas bancarias. El colectivo Riel ha retirado a su embajador de CEPR Prime y ha roto todas las relaciones diplomáticas con su gobierno. Argumentan violaciones de la ley interespecies como razón. Aparecieron documentos tras documentos, cada uno mostrando a otro aliado abandonando la Confederación Cepriana. Especies que habían sido amigas durante siglos de repente los trataban como criminales. Su gobierno está ahora completamente aislado. Morrison dijo, nadie los ayudará. Nadie comerciará con ustedes. Nadie hablará siquiera con sus diplomáticos. Ustedes se buscaron esto tras 3 años de asesinatos y violaciones de tratados. La Cámara del Consejo quedó en silencio, salvo por las continuas sirenas de alarma. El consejero permaneció sentado en un silencio atónito, dándose cuenta de que su confederación había pasado de ser un poder regional a un estado paria en cuestión de horas. ¿Cómo coordinaron todo esto?, preguntó Vestar, con una voz apenas superior a un susurro. ¿Cómo pusieron a nuestros aliados en nuestra contra tan rápido? Morrison guardó su dispositivo y cogió su maletín. Alto consejero, durante 3 años, su gobierno ha estado cometiendo crímenes de guerra contra civiles humanos. Documentamos cada ataque, cada violación, cada asesinato. Luego compartimos esas pruebas con todos los gobiernos del sector. Se acercó al trono de Vexar, sus pasos resonaban en la cámara de cristal. Sus aliados no los abandonaron porque los amenazáramos. Los abandonaron porque finalmente vieron qué clase de especies son en realidad. Vieron las fotos de niños muertos. Vieron los hospitales y escuelas destruidos. Se dieron cuenta de que si podían asesinar familias humanas con tanta facilidad, también podrían asesinar a las suyas. Morrison volvió a mirar su reloj. Ahora tiene 68 horas y 22 minutos para cumplir con nuestros términos finales. Retirada completa del sector Kepler. 500.000 millones de créditos en reparaciones. Rendición de todos los comandantes militares involucrados en crímenes de guerra. ¿Y si nos negamos?, preguntó Vexar. La expresión de Morrison era fría como el espacio mismo. Entonces el almirante Grant demostrará por qué la humanidad ha sobrevivido a todas las especies que han intentado destruirnos. Su decisión, alto consejero. Justicia o aniquilación. El embajador se giró y caminó hacia las puertas de la cámara, seguido por sus marines. El consejero cepriano permaneció sentado en un silencio atónito, consciente de que su imperio pendía del filo de la navaja, y solo la rendición completa podría salvarlos de la destrucción. La sesión de emergencia del Alto Consejo duró 3 días sin interrupción. Los consejeros discutieron, se suplicaban mutuamente mientras los informes llegaban a raudales desde el otro lado del espacio. Todos los mundos de su confederación estaban rodeados de naves humanas. Todas las bases militares estaban bajo vigilancia. Todas las rutas de escape estaban bloqueadas. El alto consejero Vexar no había dormido desde que el embajador Morrison le dio su ultimátum. Unas ojeras rodeaban sus ojos amarillos y sus escamas habían perdido su brillo habitual. Estaba sentado en su despacho privado leyendo un informe tras otro de malas noticias. El primer informe provenía de sus comandantes militares. El comandante de flota Celtic confirmó que las naves humanas utilizaban tecnología muy superior a la que poseían los cepranos. Sus armas podían destruir naves ceprianas desde distancias que hacían imposible devolver el fuego. Sus escudos podían absorber los ataques más poderosos sin sufrir daños.
El segundo informe provenía de sus servicios de inteligencia. Todas las redes de espionaje que los cepranos habían construido durante décadas habían sido descubiertas y destruidas. Peor aún, los humanos habían estado difundiendo información falsa a través de esas redes durante más de un año, lo que llevó a los ceprianos a tomar decisiones que debilitaron sus propias defensas. El tercer informe provino de sus núcleos diplomáticos. Ni una sola especie aliada respondió a las llamadas de ayuda de Zafrian. Las pruebas de crímenes de guerra que Morrison había compartido eran demasiado claras, demasiado detalladas y demasiado aterradoras como para que nadie las ignorara. Las fotos de niños humanos muertos habían puesto a todo el sector en contra de la Confederación. La consejera Zixara entró en la oficina sin llamar. Sus escamas plateadas estaban opacas por el cansancio y sus antebrazos temblaban de tensión. Bexar, tenemos que tomar una decisión. La fecha límite humana es de solo 6 horas. Nuestra gente está en pánico. Algunas de nuestras colonias exteriores ya se están preparando para rendirse por su cuenta. Vestar levantó la vista de sus informes. ¿Qué opción tenemos? Si luchamos, todos moriremos. Si nos rendimos, seremos humillados ante toda la galaxia. La humillación es mejor que la extinción, respondió Zixara. Al menos nuestra gente sobrevivirá para reconstruirse. ¿Y qué clase de vida será esa? Los humanos nunca volverán a confiar en nosotros. Ninguna otra especie comerciará con nosotros. Nos convertiremos en mendigos marginados entre las estrellas. Zixara se dejó caer pesadamente en una silla frente a su escritorio. Quizás eso es lo que merecemos. He visto las pruebas que presentó Morrison. Asesinamos a familias inocentes. Matamos niños. Nos convertimos en monstruos. Y nos dijimos a nosotros mismos que era necesario para nuestra supervivencia. La puerta se abrió de nuevo y entró el consejero. El anciano Ceprian se movía lentamente, sus escamas azul oscuro reflejaban las duras luces de la oficina. La decisión está tomada, dijo en voz baja. El consejo en pleno ha votado. 20 votos a favor de la rendición, solo 3 en contra. Bexar cerró los ojos. Quien votó en contra de la rendición, el consejero Basen y usted mismo. Todos los demás creen que no tenemos más remedio que aceptar los términos humanos. ¿Y si me niego a acatar la decisión del Consejo? La expresión de Denmar era triste pero firme, entonces el Consejo lo destituirá de su cargo y nombrará a alguien que sí lo haga. La decisión está tomada. Bexar, nos rendimos. 3 horas antes de la fecha límite. El alto consejero Bexar caminó por los pasillos del edificio gubernamental hacia las dependencias diplomáticas donde se alojaba el embajador Morrison. Sus pasos resonaron en los pasillos vacíos. La mayoría del personal del edificio ha huido a sus casas, temeroso de lo que pudiera suceder. Cuando llegara la fecha límite. Las dependencias de Morrison estaban custodiadas por un pelotón completo de marines humanos. Su armadura negra y armas avanzadas los hacían parecer criaturas de una pesadilla. Se hicieron a un lado para dejar pasar a Bexar, pero su yelmo los sensores rastreaban cada uno de sus movimientos. Morrison estaba sentado en un escritorio sencillo leyendo informes en una tableta. Computadora. Levantó la vista cuando Bexar entró, pero no se levantó ni ofreció ningún gesto de respeto. El equilibrio de poder había cambiado por completo. Alto consejero, dijo Morrison con calma. Confío en que haya tomado una decisión. La voz de Bexar era apenas un susurro. Aceptamos todos sus términos. Morrison asintió y tomó nota en su tableta. Por favor, sea específico. No quiero malentendidos. Retirada completa de todas las fuerzas militares ceprianas del sector Kepler. Todas las naves partirán en 72 horas, como se exige. Y las reparaciones, 500.000 millones de créditos, se transferirán a cuentas terrestres para su distribución a las familias de los caídos en nuestros ataques. Los pagos comenzarán de inmediato y los criminales de guerra. Bexar tembló de manos. Mientras hablaba, el comandante de flota Celtic y sus oficiales superiores se entregarán a las autoridades humanas para ser juzgados. Serán transportados a la Tierra a bordo de sus naves. Morrison terminó. Tomando sus notas, miró a Vestar. El Consejo también votó a favor de aceptar estos términos. Sí. 20 votos a favor, 3 en contra. La decisión es definitiva. Morrison activó su comunicador. Almirante Grant. Aquí Morrison. El gobierno cepriano ha aceptado nuestros términos. Puede comenzar a supervisar la retirada.
La voz que respondió fue nítida y profesional. entendido, embajador. Nuestras naves ya están monitoreando los movimientos de su flota. Cualquier desviación del plazo acordado será respondida con fuerza inmediata. Morrison apagó el comunicador y se levantó de su escritorio. Alto consejero, hay algo más que debe entender. Este acuerdo no es el fin de la supervisión humana de su gobierno. Estaremos observando todo lo que haga de ahora en adelante. ¿Qué quiere decir? Cada decisión militar, cada contacto diplomático, cada acuerdo comercial que su gobierno haga será monitoreado por los servicios de inteligencia humanos. Si alguna vez vuelve a amenazar a civiles inocentes de cualquier especie, la respuesta será rápida y definitiva. Vestar asintió lentamente. Entendemos que la Confederación Cepriana cumplirá con todos los requisitos humanos. Morrison guardó su tableta en el maletín y se preparó para partir. Alto consejero, quiero que recuerde algo. Hace 3 años, su gobierno tenía una opción. Podría haber honrado el tratado que firmó. Podría haber resuelto las disputas mediante la negociación. Podrías haber tratado a los civiles humanos con el respeto que todos los seres vivos merecen. Caminó hacia la puerta, se detuvo y miró hacia atrás. En cambio, elegiste asesinar. Elegiste romper tu palabra. Elegiste creer que los humanos eran demasiado débiles para detenerte. Hoy aprendiste que toda decisión tiene consecuencias. Morrison salió de los aposentos, seguido de sus guardias marinos. Tras él, el alto consejero Bexar permanecía solo en la habitación vacía, contemplando las ruinas de un imperio que se había autodestruido mediante la crueldad y la arrogancia. 6 horas después, las primeras naves ceprianas comenzaron a salir del sector Kepler bajo la atenta mirada de la flota humana. El tratado se había cumplido. Se había hecho justicia. Y en toda la galaxia, otras especies tomaron nota de lo que sucedía cuando alguien presionaba a la humanidad. La era del dominio cepriano había llegado demasiado lejos. La era de la supervisión humana había comenzado.